Ahora, de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Moreno, al fin primer viernes del año, Moreno, 2019, ya empezó. Muy bien. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Y habíamos quedado que nos veíamos. Sí, habíamos Pero quedado. hay poco movimiento en la radio, que siempre está lleno de gente. Está mucha gente de vacaciones, parece. Sí, de vacaciones. O habrán ido a la asunción de Bolsonaro. Ou terão ido para lá, né? Para o Brasil. Todos los que faltan acá Brasília. ¿se fueron para allá? Eu acho que não. Ah, en serio, Acho miren. que não. Não. No, que no son simpatizantes de Bolsonaro. ustedes Não, dicen de eso, jeito ¿no? nenhum. Si fueron a Brasil, fueron a las playas brasileras. No creo que haya No, ido a la esto no asunción. creo que le dé la moneda para eso, ¿sí? Pero Uno lo ve acá, no me parece que le un dé. dedo, algo, alguna cosa. No lo No, veo. no. Hasta Brasil haciendo No, dedo. no. Con un camión, No, no, está no los complicado, veo. está No, complicado, no, sí, no los la veo. Me Brasil. parece que se fueron acá por la costa. A la por costa Avenida que está Córdoba, a sí. full, ¿no? La costa dice. Sí, sí. Viajar para el exterior es cosa del pasado. Bueno, Para no sé, muchos. yo lo veo que no está capaz de estar en alguna Comer quinta. también por es ahí cosa está. del pasado para muchos argentinos y argentinas. ¿Qué le pareció la irrupción de Bolsonaro en la región? Gitia, cuéntenos. A ver, yo hoy sé que estuvo leyendo los discursos de Bolsonaro. A ver, Estuve ¿qué leyendo opina? los dos discursos de Bolsonaro. Los dio uno atrás del otro. Uno lo dio ante el Congreso y otro en el Plan Alto, ahí en la escalinata, frente al pueblo brasilero, que dicen que fue mucha gente. Bueno, no sé si... Yo creo que el discurso de Bolsonaro es profundamente ideológico, por un lado, es Sí. profundamente ético y moral. Sí, Es un discurso que además habla de defensa y de seguridad, sí. habla de democracia, digamos, para... creo que ahí estaría contestando a aquellos que dicen que por la relación que tiene con los militares brasileños, digamos, no sería muy respetuoso de la democracia, entonces se encarga en el discurso de manifestar que sí. Me llamó la atención cuando habla, hola, Pimpi, es que cuando tratás, por un lado cerrarnos y por el otro lado abrimos las puertas, somos así las mujeres. Me llamó la atención que convoca, cuando habla de la democracia, convoca un pacto nacional. Convoca los poderes de la democracia, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y a la sociedad en su conjunto a buscar nuevos caminos. Digo, esto me llamó la atención. Habla de economía, ¿sí? Usted que es economista, no es mi caso, siempre, digamos, tuve una relación complicada con la economía, pero de todos modos me parece que no queda en claro que sea una postura muy nacionalista en economía. Me parece que es bastante liberal en sus planteos y en sus propuestas. El discurso, digamos, hay ideas fuerzas en el discurso de Bolsonaro que y reitera estos conceptos que remiten a patria, pueblo, bandera y Dios, fuertemente, que esto se refleja en la consigna de Bolsonaro, que es Brasil por encima de todo, o Estados Unidos primero, digo, ahí también hay una relación con Estados Unidos primero, y Dios por encima de todo, que también hay un vínculo con lo que decía Trump. Entonces digo, no me queda claro cómo va a seguir el proceso. No tengo esa capacidad que tiene usted de analizar en el mediano y en el largo plazo, pero valoriza, digamos, habla de unir al pueblo, respetar las religiones y la tradición judeo-cristiana, pero combate todo lo que tiene que ver con multiculturalismo desde el discurso, ¿sí? La diversidad, la cuestión del género, la diversidad también
la cuestión del género, el socialismo, al PT, fuertemente, retoma la consigna de la bandera de Brasil del orden y del progreso, ¿no? Que me parece que es una consigna para mí que signó el siglo anterior fuertemente, cuando se hablaba de modelos de desarrollo también, ¿no? El orden, no sé si responde a los tiempos que corren, claramente, por más que... Así que bueno, le escucho a Mariano, si no sigo hablando del discurso de... No, está bien, si fue lo que le pedí, Guitia, que hiciera una síntesis, porque no todo el mundo escuchó los discursos de Bolsonaro. Sí vi muchos análisis naturales sobre lo que está pasando con el país más grande, digamos, en términos geográficos y de población de América del Sur, pero no vi muchas referencias al análisis del discurso, así que me parece que lo que has hecho allana el camino para que entremos en el debate de hacia dónde pensamos que va a ir transitando Brasil, que naturalmente donde lo que está aconteciendo con el mundo y lo que acontezca específicamente con Brasil para nosotros es muy relevante. Para mí es un interrogante Brasil. O sea, no creo que vaya en el sentido que lo estamos planteando nosotros desde el peronismo, claramente. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y más, me aventuro a decir, él lanzó dos elementos ordenadores claves en sus discursos, sobre todo en el que dio en el Parlamento. Habló de un elemento ordenador que tiene que ver con la economía, los acuerdos de libre comercio, y el otro elemento ordenador que precisó y que hacía rato que no estaba en boca de un presidente de Hispanoamérica, creo que empezamos a escuchar de vuelta desde Trump, pero no con ese concepto, que es el interés nacional. Digamos, el interés nacional es un concepto ordenador desde la inserción de los países en el mundo y tiene que ver con que si es el concepto que delimita tu accionar. Todo aquello que atente contra el interés nacional pasa en un segundo orden. En un concepto en boga, digamos, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando las relaciones internacionales se empezaron a construir como disciplina, y los norteamericanos fueron los principales cultores, obviamente, que junto con los alemanes, los franceses, pero bueno, los norteamericanos lo desarrollaron también con un teórico que ellos tuvieron que se llamó Morgenthau, que fue el que transitó el tema del interés nacional como elemento ordenador. Obviamente, después de la caída del muro de Berlín, se dejó de analizar las políticas domésticas desde el interés nacional y se empezaron a analizar desde el proceso de globalización. Uh-huh. Y ahí es donde decimos que salieron dos hijos de ese proceso de globalización, el neoliberalismo y la socialdemocracia, los dos globalizadores. En un mundo que está terminando, dijimos esto que está terminando desde la llegada de Trump, desde la revalorización de Putin y también desde la llegada de su santidad, el Papa Francisco, que nos empieza a enseñar lo del poliedro irregular contra la esfera globalizadora, sí, como figura geométrica de la caída del muro de Berlín y de ese mundo global que surgió a partir de los 90 y que se consolida en el consenso de Washington. El Papa dice: el mundo no es una esfera, el mundo es un poliedro irregular. Cada superficie del poliedro irregular es uno de los pueblos que habita este planeta y a todos los precisamos. Y si un pueblo no está, ese poliedro no se termina de conformar porque falta una superficie que es al margen del tamaño. Por eso es irregular, es el tamaño, la densidad, etcétera, etcétera. Entonces, el Papa clarifica, dice: el mundo no es una esfera. El Papa dice, el mundo es un poliedro irregular. Entonces, tres elementos que van tipificando el nuevo mundo, obviamente Trump, que es acción, Putin, que empieza a tener su marco teórico y lo desarrolla, y fundamentalmente el Papa, que es desarrollo de conceptos. Uh-huh. Tercera Guerra Mundial, el mundo, el poliedro irregular, y en ese espacio
Bolsonaro lanza dos conceptos antitéticos. Lanza, por un lado, el interés nacional, que para nosotros es música para nuestros oídos, pero por el otro lado lanza el concepto de acuerdos de libre comercio como ordenadores de la economía de Brasil. Ahora el canciller brasilero dijo algo que me llamó la atención, o sea, me parece que como que no está definido, porque dijo que están en contra del globalismo porque va en detrimento de la patria. Bueno, porque esas son las tensiones. Ahí tienen, digamos... Claro, porque son las tensiones que están aconteciendo en el mundo y de los cuales nosotros tomamos posición. Y decimos, bueno, estamos saliendo de la globalización, estamos saliendo de la socialdemocracia, estamos saliendo del neoliberalismo, No sabemos dónde está. el neoliberalismo, ¿no? Y decimos, el mundo que viene, que es un mundo anclado en los vectores nacionales, en los modelos de desarrollo, tiene también una tensión en sí misma, que son aquellos que plantean que hay que levantar esos nacionalismos, que dicen que hay que levantar muros, y aquellos nacionalismos que decimos tenemos que construir puentes. Amor y paz. Muy bien. Esto también es una tensión en el mundo del porvenir. Lo que me parece... Que es inclusivo nuestro nacionalismo, no es excluyente. Claro. Lo que me da la sensación es que Bolsonaro desarrolló, incluso en sus primeras acciones de gobierno, mucho más lo que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio que lo que tiene que ver con la defensa del interés nacional. Son antitéticos. O vos abrís tu mercado o vos los defendés. O vos defendés tus compañías y le proteges el mercado y a tus trabajadores, o vos los abrís y el que vende en tu mercado, el que tenga las ventajas de tener los costos más bajos que le permite tener el precio de venta más bajo, o las prácticas comerciales de los estados que intentan que las producciones de sus países se comercialicen en otros países. Bueno, está claro que cuando los chinos arreglaron con Argentina el swap en nuestro gobierno y después se lo ampliaron en este gobierno, la exigencia de los chinos fue la penetración en el mercado argentino, y por eso vos dejaste y pasaste al segundo plano la administración del comercio exterior vinculado a los productos chinos. Está claro que China te dijo, te firmo el swap y vos los productos chinos los dejas entrar. Pasó así. Por eso el swap se firmó ya cuando nos habíamos ido nosotros de la Secretaría de Comercio. Y era toda una discusión si se tenía que no firmar eso a contracambio de que vos le tuvieras que abrir los productos. Claro, bueno, ahí viene. Y todo. Ahí viene el interés nacional de los chinos en detrimento. Claro. Desde su cosmovisión, obviamente que Estados Unidos, estoy hablando, son antitéticos como conceptos, salvo que te transformes en el elemento ordenador. Porque entonces, si vos sos el elemento ordenador de ese modelo, está claro que como liderás ese modelo, tu interés nacional está directamente relacionado con la construcción de ese modelo, que es lo que le pasa a los chinos, y por eso defienden el mundo que defienden y van a Davos. Efectivamente. Y también le pasaba a Estados Unidos en el mundo global, porque también lideraba el mundo global. Lo que pasa es que a Estados Unidos empezó a percibir que sus competidores le empezaban a cortar la distancia. Europa continental y los chinos, y entonces pateó el tablero. Y fue hacia otro modelo donde quiere recuperar su zona de confort. Y en ese modelo donde empieza a decir Estados Unidos primero, empieza a regir no el ordenamiento global, sino el ordenamiento de Estados Unidos primero. Que va a ser hasta que consolide su zona de confort, y ahí decidirá cómo sigue, lo que no sabemos cuánto le llevará a Estados Unidos volver a recrear su zona de confort. Ahora, para un país como Brasil, son conceptos antitéticos. Por eso yo estoy señalando que cuando se dejó de utilizar el concepto de interés nacional, fue claramente cuando el mundo globalizador empezó a tamizar las relaciones internacionales. La primera conclusión: ¿cuál de los dos conceptos va a ser el que va a guiar la acción de Bolsonaro? Si es el interés nacional, bueno, podemos conversar. Si es el globalizador a partir de las políticas neoliberales
y de las políticas que han perdido su vigencia básicamente desde el consenso, ordenadas en el consenso de Washington, de Modé, bueno, van a tener dificultades. Y yo me atrevería a sostener que entre ambos conceptos va a privar el del ordenamiento neoclásico neoliberal. Sí. Pusieron un ministro de Economía, ministro de Economía, Chicago Boy, dicen que Comercio, centralizó ahí lo que tipifica la tasa de ganancia del aparato productivo brasilero. Cuando Macri desordena el Ministerio de Economía y genera una mesa de múltiples actores, él no coordina la tasa, entre otras cosas, no coordina la tasa de ganancia de los distintos sectores económicos en la Argentina. Por eso dijimos que era un experimento, bueno, pero primero es un esquema oligárquico, después lo llamamos experimento, dijimos, estos tipos es todo ensayo y error, no saben ni lo que pasa. Bolsonaro coordinó eso, claramente, por eso se habla de un superministro, claramente, podés estar de acuerdo o no, sí. Pero está claro que él coordinó desde la macroeconomía y los instrumentos de la política económica que tiene el Estado, la tasa de ganancia de las empresas brasileras, definiendo los ganadores y los perdedores. Dice en su discurso el sector agrícola, dice el sector agrícola, y sobre el mercado habla de eficiencia, competitividad, apertura, etcétera, etcétera. Con lo cual, empiezan a crujir los cimientos de la FIESPI, de la Federación Industrial. Claro, empiezan a crujir. La gran distancia entre Brasil y Argentina se nos arma cuando los brasileros plantean en su vieja dictadura con Delfino Neto y demás un desarrollo industrial para el Brasil, y nosotros al revés nos fagocitamos nuestra industria, ¿no? Martínez Diego mediante. Entonces, esto empieza a crujir. El mercado brasilero sin energía competitiva no tiene el precio de la energía que tiene el mercado norteamericano, ni tiene el nivel de producción y productividad que tiene la economía en China. Por lo tanto, tiene un problema muy serio en cómo va a ser acuerdos de libre comercio que van a ser sustentables sin dilapidar su estructura industrial. Y no alcanza con la región. Entonces, tampoco tiene un mercado interno tan importante, claro, aunque tenga una población muy grande, ¿no? Claro, que eso también me parece que claro. Son millones que van a ir cayendo. Tiene a diferencia de lo que el peronismo ha generado en la Argentina, ese modelo de desarrollo, ese proyecto industrial no ha tenido el mismo peso, siendo que teniendo las condiciones, digamos, objetivas de número, de volumen que podría haber, ¿no? Ha definido ganadores y perdedores, en principio, al interior de la economía brasilera, que van a entrar rápidamente en conflicto. Sí, van a entrar en conflicto. Y no solo va a ser por la tasa de ganancia y la acumulación de capital asociada, porque va definiendo el perfil de la sociedad, digamos, las empresas que ganan plata se quedan en el mercado, las empresas que no ganan plata se tienen que ir del mercado, y las empresas que ganan plata, de acuerdo a la tasa de ganancia que tienen, invierten más o menos. Con lo cual, primero dividís entre ganadores y perdedores, pero después dentro de los ganadores, de acuerdo a la capacidad de acumulación de capital. Por eso es tan importante la definición del Estado en términos de las políticas macroeconómicas y lo que tenés que hacer, que ese es el rol del Estado, no producir. Por eso la discusión sobre el peronismo no es estatista, el peronismo orienta la tasa de ganancia hacia los sectores. En una dirección, claro. Bueno, pero entonces eso Perón lo definió con tanta precisión. Yo no sé por qué nos enredamos en volver a discutir el rol del Estado y pensamos que el rol del Estado es fabricar aluminio o no sé qué otras tonterías. El rol del Estado es definir la tasa de ganancia. Pero te digo por qué. De los distintos sectores. Estado, porque viene del eurocentrismo, de la famosa caracterización de los estados de bienestar, y mirar desde ese lugar, digamos, y no cerraba además la concepción de estado de bienestar con el peronismo. Nosotros, en nuestro gobierno, estoy diciendo,
podíamos no tener claro algunos conceptos sobre matrimonio igualitario y demás, que había que ayornarlo, la doctrina sobre eso no decía nada, y ahora vamos a aprovechar que vino Pimpi y vamos a también reflexionar sobre este debate que está abierto en nuestra sociedad sobre el tema de género y feminismo y demás. No voy a opinar yo, van a opinar ustedes, yo solamente voy a escuchar y aprender. Pero lo que sí digo es que el peronismo, y en el próximo modelo de desarrollo esto va a quedar muy claro, conducido desde un gobierno justicialista, es qué tiene que hacer la política económica. Y precisamente ordena en un degradé las tasas de ganancia. Entonces, cuando vos ordenás la tasa de ganancia de los sectores económicos, lo que empezás a definir es cuáles te interesa y cuáles no te interesa. Obviamente que en el gobierno peronista la tasa de ganancia del sector industrial va al alza. No hay ninguna duda. Y en un gobierno oligárquica tiende a ir a cero, que es lo que está aconteciendo. Bueno, esta tensión en Brasil, yo creo que quedó clara en lo discursivo y en las primeras decisiones que ha tomado. Y entonces no es difícil pensar que Brasil se va a encaminar hacia una situación de crisis sistémica también. Pero claro, porque además el empresariado brasilero no es un empresariado que surgió en los últimos 10 años. Es un empresariado que se ha consolidado y que tiene fuerza. No va a entregar, digamos... Es posterior al desarrollo industrial argentino. Sí, pero lo que pasa es que la tasa de ganancia que le dio el modelo socialdemócrata y el modelo neoliberal las tuvo en un quantum que les permitió, lo que vos decís, mantenerse. Sí, porque incluso los esquemas neoliberales brasileros preservaron la tasa de ganancia de las grandes empresas como corresponde. En todo caso, lo que le faltó a Brasil siempre fue el tema del derrame. Pero el neoliberalismo no atenta contra la tasa de ganancia de los grupos económicos. Por eso no es distributivo. Por eso Brasil iba de neoliberalismo a socialdemocracia, que tampoco atentó contra la tasa de ganancia de los grupos económicos. Y por eso no desarrolló un movimiento obrero importante, organizado, tipificado, como y en capacidad parte tiene que ver con el triunfo que de eso Bolsonaro. fue lo que hizo, claro, que eso fue sí lo que hizo el peronismo, digamos, cómo discutís también la tasa de ganancia del sector y después la apropiación de esa tasa, y bueno, la discutís con un movimiento obrero importante. Claro, por eso el peronismo en eso lo tiene muy claro. Y los economistas del peronismo lo tenemos muy claro. No hay ningún economista del peronismo que esto no te lo plantee con precisión, y por eso siempre decimos la columna vertebral de nuestra cosmovisión sigue siendo el movimiento obrero organizado. Ahora, en Brasil esta tensión se va a dar porque la apertura del mercado que está planteando Bolsonaro es una apertura del mercado que va a complicar la tasa de ganancia en los sectores industriales. Por eso, ¿cómo hizo Brasil para preservarla? Y bueno, con el Mercosur. El Mercosur permitió preservar la tasa de ganancia de los grupos económicos brasileños. Claro, ampliándole el mercado. Lo que no fue para Argentina, e incluso por el arancel externo común. Claro. Lo que no fue para la Argentina, porque sacrificó en el Mercosur también parte de su desarrollo industrial para priorizar el sector agrícola en su momento, el tema del trigo es muy claro. En el caso brasilero no fue así. Entonces, el esquema neoliberal, cuando imperó en Brasil, que no estaba tan disociado del socialdemócrata, no va a ser una bolsa de comida que repartía Lula lo que va a tipificar esto que estamos hablando, si bien para el que recibe la bolsa es muy importante, no es lo que tipifica un modelo de otro. El Mercosur le garantizaba cierto nivel de acumulación a los grupos concentrados, o como los quiera llamar, en Brasil. Y bueno, en el tema automotriz se vio, en el tema aviación se vio, etcétera. Uno va tomando los distintos sectores, no es casualidad que ellos puedan producir submarinos y nosotros no, en fin, el desarrollo de los barcos brasileros en términos de astilleros y nomás siguió, el chaperío naval lo tienen, nosotros no, los barcos no se hacen con chapa común, ¿no? Es una chapa distinta que se llama chapa naval. Bueno, estas cosas, camiones, los buses, bueno, todo eso empieza a estar en discusión con esta apertura
y acuerdos comerciales que ellos están haciendo, y que creo que ahí tiene una tensión que se va a ver reflejada de corto plazo. Ellos quieren avanzar sobre el Mercosur porque no le permite una velocidad de integración al mundo, que es lo que ellos piden desde la visión neoliberal. Ellos vienen desde la cola tratándose de incorporar al mundo neoliberal con una velocidad mayor, mundo neoliberal y socialdemócrata, que nosotros decimos que estamos terminados, que también cuestionamos el Mercosur, pero porque lo cuestionamos desde los acuerdos de libre comercio y queremos recuperar el concepto del interés nacional. Y en realidad planteamos una articulación distinta vía Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, que ciertamente no es la articulación con Brasil, no es ese Mercosur. Acá también se cuestiona el Mercosur, pero desde otro lugar. Los dos estamos cuestionando el Mercosur, o sectores de la sociedad estamos cuestionando el Mercosur, pero desde lugares distintos. Ellos porque dicen que retrasa la velocidad de inserción en un mundo neoliberal que ya no existe, por eso la Escuela de Chicago, y nosotros decimos porque no nos deja potenciar los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, porque es un Mercosur diseñado para el complejo industrial brasilero. Bueno, esta tensión desde Brasil, y obviamente se va a trasladar a la región, es la que vamos a empezar a ver, y vamos a ver cómo se resuelve esta situación entre los sectores industriales brasileros y este gobierno de Bolsonaro. A mí me da la impresión, escuchando, leyendo por ahí, tanto algunas declaraciones del presidente de Brasil como análisis que se hacen, que es como si Bolsonaro tomara lo peor de Trump y no aquello que en todo caso Trump en su política está permitiendo, como lo que vos decís, la posibilidad de ir a otro sistema de relaciones en el mundo en el que el interés nacional pueda ser, como ha sido siempre defendido por el peronismo, ya no contra toda la corriente, sino, y es como si Bolsonaro hiciera al revés, tomara las peores cosas de Trump, su brutalidad, su homofobia, y no precisamente un pensamiento nacional, por más que lo ponga en palabras. Es absolutamente antitético el interés nacional y los acuerdos de libre comercio, por eso los nacionalistas xenófobos europeos, desde esas categorías extrañas que cada tanto hablan, lo que plantean es la ruptura de la Comunidad Económica Europea. El nacionalismo alemán, claro, el nacionalismo italiano. No la reformulación. No, se quieren ir. Claro. Fíjate lo que te voy a decir, en todo caso, Le Pen, en Francia, es el nacionalismo que en todo caso, desde esa, estoy hablando de Le Pen mujer, ¿no? Del padre, sí, ¿no? Sí. Con algunas categorías que incluso chocan con el nacionalismo alemán y el nacionalismo, sobre todo de la zona norte italiana. Bueno, ni hablar del húngaro, ni hablar del rumano, las cosas que nos están apareciendo, incluso el polaco. Pero es que es producto de este mundo que se va terminando, porque esta globalización fue muy desigual. Por eso la importancia de su santidad en la construcción del nuevo mundo, porque es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Como si dijera, muy desigualdante, muy, claro. Muy generadora de desigualdad. Claro. Esa global, y por eso colapsa rápidamente. Yo te diría que es un proyecto universal que se instaló, que duró muy poco tiempo. Vos pensás lo que duró el Imperio Romano, o los imperios que nosotros conocimos, y este era un mundo que aparentemente en los 90, ya está, se terminó. Fukuyama escribió lo que escribió, sí, todo el mundo. Estaba. Cantidad de libros explicando, tal, y 28 años después estamos dando la vuelta. En términos históricos, bueno... Nada, no es nada. Para usted, Guita, es toda su vida, 28, usted tiene 30, casi 2 años, ni se acuerda, Pimpi, 32. Pero imagínense que en términos históricos... No voy a dejar que me vea la en términos históricos... No son 28. En términos históricos, 28 es nada. Nada. No, o sea, es no que es esto nada. duró muy poco, precisamente duró muy poco por la desigualdad que generó.
Es absolutamente increíble. Cuando uno ve la distribución del ingreso del mundo, cuando se juntan en Davos y dice, acá viene la familia que son 98 familias que tienen la mitad del ingreso nacional. Y ahí va China a dar su discurso y decir, nosotros somos garantes de Davos. Es extraordinario esto de los chinos. Es extraordinario. Y es extraordinario que nuestra progresía todavía alimente ese esquema. Y esto es tan evidente, porque no es que es un análisis rebuscado. Fue el presidente chino a Davos, dijo, yo soy garante de Davos. Sí. Y ahí mismo mandó el Papa una carta y dice, ustedes son 98, 100 familias, tienen la mitad del ingreso, tienen de la humanidad, tanto ingreso como la mitad de la humanidad. Es una terrible, cosa absolutamente ridícula. Una inequidad. Pero es una cosa absolutamente ridícula, como una familia va a tener 60.000 millones de dólares de patrimonio, pero que es una cosa absurdo. Vos imaginate que en términos del PBI de la Argentina es el 15% de toda la Argentina, una familia. Y para decirte, por ahí son cifras de hace 2-3 años y ahora se agrandó. Es una cosa que es ridícula. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Y entonces el hombre va y dona 20.000 millones de dólares. Es una cosa absurda. Qué solidario. Pero absurda. ¿Cómo vas a tener en tu patrimonio 60.000 millones de dólares? Pero eso es ridículo. Ya es ridículo tener... ¿Cómo vas a tener 60.000 millones de dólares, que es el 15% de todo lo que factura la Argentina? Pero la globalización se llenó la boca de la equidad, el respeto a la multiculturalidad, a la diversidad, y generó un mundo complicadísimo. Y yo lo que veo, que me parece que falta rigor de análisis en la Cancillería brasilera, pero también en la intelectualidad brasilera. Yo desafío a que me digan en los últimos 15 años que ha salido algo que uno amerite ser leído en este plano, no solo en Brasil, también en Francia, también en Alemania, también en Italia. Una cosa que discutíamos con los economistas italianos, que me tocó, bueno, muchachos, ¿cuándo vuelven a escribir? O con los franceses, ¿cuándo vuelven a escribir para el mundo? ¿Cuándo? Bueno, ellos dicen que escriben. No, bueno, claro, nada. Vos fijate que... hay uno francés que anda circulando. Pero ese no, esas son tonterías. No, esos son los últimos globalizadores mirados desde... unas pavadas. Eso no es usted está buscando algo sustancioso. Pero estamos hablando de algo serio, no un libro de difusión ahí. Que te tiras, de este franchute que se puso de moda los últimos años. No se lo regalo entonces. No, esas son pavadas. No, estamos hablando de una academia que vos estés en condiciones de generar una nueva producción y que se siga, claro. Finalmente es algo que nosotros estamos generando en la Argentina. La derrota nos hizo reconstruir desde el peronismo marcos teóricos novedosos, empezamos a entender el mundo, a debatir, a reflexionar, a escribir, a publicar, interactuamos entre nosotros con categorías distintas, y yo te diría, al menos en la disciplina mía, hay un rico andamiaje que se ve en los eventos que hacemos. El otro día, cuando juntamos a los empresarios en el Castelar, ahí salían cosas que uno decía, bueno, esto está interesante. En las propuestas que tenemos en la campaña están saliendo, digamos, no es que sale el 60% para los trabajadores, 40% para el capital, y atrás no hay un marco teórico y no se entiende por qué estamos diciendo esto. Sí. Hay, digamos, ¿no? Hay un esquema, y que tenemos que hacer un modelo de desarrollo con orientación a la producción, pero sin que los marxistas nos ganen el debate del incremento de la plusvalía relativa. Bueno, todo esto genera discusiones que han sido muy ricas estos años, y que cuando uno ve lo que está aconteciendo en el resto de los países, saquemos Estados Unidos, que es pura acción, no le vas a pedir vos a Trump que teorice sobre pura acción. Alguien va a venir atrás teorizando. A él ni falta que le hace. A él se falta que le hace. Ya hace un tuit y la diferencia es tan enorme que no le hace falta. Ya vendrá otro que no. Ya vendrá, sí, sin duda. Hay que objetivar después el proceso. Tuve el placer, vinieron unos amigos alemanes que hacía rato que no los veía, y salió en la conversación la foto de Trump con la Merkel, ¿no? Sí. Ese desprecio enorme donde Trump está sentado y la Merkel le habla y él ni la mira. No como existe, si, no existe. No existe la Merkel, no existe Y Macron, no es una cuestión de género, es una cuestión política, claro. Pero vos imaginate para un par de amigos alemanes que le esté pasando eso, ¿no? Dice, bueno, pero estos
Claro, ellos que sienten que ese mundo donde Alemania fue ganador y se benefició también está terminando. Y que lo único que está haciendo Trump es desordenando, y que en el desorden no puede haber nada. Y cuando nos escucharon a nosotros decir, no, pero es el desorden de transición hacia nuevo orden. Y casi a los gritos, ¿cuál va a ser el nuevo orden? Y cuando se lo explicamos, al menos de una humilde opinión, cuál es el nuevo orden, Putin, el Papa, Trump, el tema de la energía y qué pasaba, y Medio Oriente, y cómo las piezas van encajando, bueno, dejó de comer. ¿Dejó de comer? Dejó de comer. Y vos sabés que es la segunda vez que me pasa un almuerzo, esto era una cena, pero fue un almuerzo. Tengo que ir a esas conversaciones. ¿Por mi qué, única. Pipi? Necesito 6 kilos menos. Voy a Bueno, pero estamos todos a fin de año, yo también. Te voy a contar, mira, Pimpi. Yo creo habértelo contado. Pero es la segunda vez que me pasa. La primera vez me pasó con el embajador de Francia en la Argentina. Entonces el embajador de Francia se enteró que yo me iba del gobierno. En el año 2011 yo me estaba despidiendo de toda mi gente. De acuerdo. Y entonces me invita el embajador francés, un sociólogo importante francés, un tipo de variadas publicaciones, la Sorbona, bla, 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 con su equipo. Me dice, mire Moreno, sé que se va del gobierno y me gustaría invitarlo, pero digo, espere que venga el reemplazante y invita a mi reemplazante. No, queremos platicar con usted, queremos hablar, y en realidad nos interesa una conversación con usted, sabemos que se va del gobierno, pero igual nos interesaría que venga a comer. Bueno, fui a comer a la embajada acá, ¿no? Y entonces desarrollamos lo que estábamos pasando, nuestro modelo, bla, 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 y llegamos a la primavera árabe, que empezaba. Estamos hablando ahí, estaba empezando. Y entonces el francés me dice suelto de cuerpo, porque por fin, así, con ese, éramos 4 en la mesa, por fin la revolución francesa llegó al norte de África. Y yo se hizo un silencio y le digo, mire, eso puede ser, es lo que dicen los diarios. Personalmente le digo que en nuestro grupo, no en el gobierno, separemos ahora lo personal de lo gubernamental, porque eso le corresponde a la Cancillería, pero algunos grupos del peronismo estamos discutiendo que quizás terminó la Revolución Francesa en la Primavera Árabe. Y el tipo, claro, el hombre era un estudioso. Ya conozco, cuando usted era tira un esas estudioso, cosas... y vos sabés que dejó los cubiertos y no comió más. Ni el postre. Yo seguía comiendo la comida francesa, pero él estaba enamoradísimo de lo que estaba pasando en la primavera, porque llegaba la revolución liberal burguesa a las costas africanas. Y nosotros desde acá estábamos viendo, en pleno 2011, estábamos viendo que en realidad estaba terminando, porque estaban haciendo este nuevo... claro, estaban haciendo otro esquema, que después va a tener su correlato en algún momento en los esquemas de representación. Hay que ver si los esquemas de representación, donde hoy estamos y donde este año vamos a tener elecciones generales, es el esquema de representación que corresponde al nuevo mundo. Como va a corresponder otra ingeniería financiera a escala global, la OMC, el FMI, también van a ser reemplazados en este nuevo mundo, porque a aquel mundo le correspondía esta ingeniería, a este mundo le va a tener que corresponder otra. Hay que ver si el método de representación de la voluntad popular sigue siendo el que nosotros conocemos, y todo esto está en discusión. Obviamente no lo vamos a vivir, usted sí porque es joven, pero bueno, yo en esta mesa no creo que me toque verlo, pero todo esto está en debate. Todo esto está en debate, y esta vez también me pasó de que cuando explicamos que el desorden en realidad que estamos viviendo ahora es la avant-première del orden que se está consolidando, y explicás el orden que no los contiene a los europeos continentales como ganadores del nuevo proceso, ni a los chinos, claro, mis amigos alemanes se les complicó. Es muy difícil para los que son ganadores
asumirse como nuevos perdedores. Claro, asumirse como nuevos perdedores. Ahora, estos que han sido ganadores son los nuevos perdedores porque no fueron capaces de vislumbrar qué es lo que se venía también. Entonces, bueno, tienen alguna oportunidad de... Estas reflexiones que nosotros estamos haciendo, que es construcción de conocimiento y que son colectivas, no es que sale de un cenáculo, es una construcción de centenares de reuniones que hemos tenido y que obviamente a algunos les toca sintetizar y está todo bien, pero la construcción del conocimiento colectivo a partir del debate conjunto de los compañeros, que es el verdadero conocimiento, es lo que permite estar reflexionando sobre estos temas y decir, miren, me parece que Brasil va hacia un tema complicado, porque va a ser muy difícil la coexistencia armoniosa entre el interés nacional y los acuerdos internacionales de comercio. ¿Y quién sufre es el pueblo? Y eso se va a expresar en una crisis que quizás tenga algunas historias de pongamos un fronting y ahí viene el tema con Venezuela, no solo. Esto también tenemos que estar muy atentos sobre lo que le está pasando. Y sobre esos debates y las representaciones, tenemos unas reflexiones que están penetrando en nuestro espacio político. El tema de género es un tema de debate, no hay ninguna duda. El otro día usted hizo un brindis en su unidad básica y hizo una síntesis muy apropiada y correcta para todos nosotros y fue muy aplaudida. Pero inmediatamente después de algunas otras presentaciones el tema derivó sobre... Claro. Media reunión hablando de género. Y bueno, ahí guardamos prudente silencio, algún que otro varón habló, pero guardamos prudente silencio lo que tenemos que aprender. Y yo aprendí mucho de los discursos de Pimpi y de los discursos suyos, Guite y de otras compañeras. Y ustedes llegaron a la síntesis hace mucho tiempo, yo diría más de 6 meses, de que teníamos que contener a los pañuelos verdes y a los pañuelos celestes. Lo que Cristina dijo en Ferro, que lo dijo ahora, lo dijo en Ferro, hace poco, digamos, muy poco. Cuando vino el G20, finalmente. Sí. Nuestras compañeras en una reflexión colectiva, por lo menos tiene más de 6 meses, y que nosotros teníamos que contener a ambos pañuelos, porque esa no era la contradicción que había. Y ustedes lo desarrollaron con marco teórico, con doctrina, con conocimiento. A ver, Pimpi, ¿por qué no nos iluminás un poco y vos también, Guite, y yo guardo prudente silencio? Mira, Guillermo, a mí me parece que hay como una oportunidad sensacional en el hecho de que en el debate está instalada la temática llamada de género, aunque en este momento también ya se está mirando que hablar de género a veces oculta hablar de la situación de las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos, así como tenemos una fuerte tradición con el peronismo de un pensamiento nacional, capaz de reflexionar el conjunto de las realidades de ese lugar, también tenemos una facilidad en la Argentina para la penetración cultural que no se puede creer. Tenemos grandes ciudades que muy deslumbradas por las culturas del norte, sean europeas, sean en el caso cosmopolitas. El feminismo, que más conocido, que más ha trascendido, tiene sus ideólogas, sus publicaciones en el norte principalmente, ¿no? Y mucho de eso se ha ido absorbiendo de una manera así, como si pudiera expresar. Así, al mismo tiempo, algunas corrientes, algunos sectores, particularmente nosotros, tanto con el Sindicato de Casa, principalmente desde hace 35 años, fuimos intentando mirar ese mundo y ese debate y a partir de la propia experiencia que en la Argentina hemos hecho las mujeres, sobre todo de una manera así espectacular con Evita. A pesar de que a Evita, como a San Martín y como a todo el mundo, lo enchufan en una estampita o en el bronce y ahí nomás lo quieren dejar retenido, el laburo de ella, lo que ella ha abierto es sensacional. Por ejemplo,
Yo el otro día les decía a ustedes, y lo decía para la reflexión, aunque no parezca lo más esencial, pero marca dónde uno se pone, que todavía nuestros libros de historia dicen que en la Argentina el voto universal fue con la ley Sáenz Peña, ¿no? Y sin embargo, lo que ocurrió ahí, que permitió el triunfo de Irigoyen en el 1916, es que los varones ya no tuvieron, para poder participar electoralmente, no tenían que tener propiedades. O sea, el voto calificado. Dejó de haber ese voto calificado por cuestiones materiales, pero no dejó de haber un voto calificado, porque había un voto calificado por sexo, ¿verdad? Había. Entonces, sin embargo, parece de locos que ahora estamos en el 2018, estamos 102 años después del triunfo de Irigoyen y todavía nuestros libros de historia hablan de voto universal y nuestros compañeros siguen usando esa denominación. Parece un detalle, pero no es un detalle porque las palabras expresan las ideas y expresan lo que se siente y expresan lo que se conoce. Punto 1. Punto 2. En el año 47, la ley 13.010, que la promulga Perón el 23 de septiembre, es conocida como la ley del voto femenino, ¿o no? Sí, señora. Sí. Pero no es la ley del voto femenino. Es la ley que equipara los derechos políticos de las mujeres con los varones. Y los derechos políticos no son solo ir a votar, son también ser votadas. Y por eso en la elección del 51, porque uno dice, ¿por qué recién en el 51 participamos en las elecciones? Hermano, porque no estábamos ni empadronadas. Los varones estaban empadronados porque tenían el enrole, hacían el servicio militar. Nosotros no hacíamos el servicio militar, teníamos, como decían los antiguos intuguancias, la fe de edad. La fe de edad, o sea, la partida de nacimiento. Es lo único que teníamos. Hubo que hacer el empadronamiento de las mujeres. Por eso los números de libreta cívica de las mujeres, no importa si vos tenías 15 años menos que yo, capaz que teníamos un número parecido, porque habíamos ido a hacer. En cambio ahora deschaba totalmente. Está buenísimo, eso estaba bárbaro, ahora no. Yo tengo 10 millones, soné, ¿entendés? Ella viene con 20 millones, está claro no tengo, la diferencia. Bueno, más o menos, por ahí. Millones más, millones menos, tratándose del DNI no hace gran diferencia, ¿no? Bueno, pero además, el peronismo incorporó en su estatuto, en su carta orgánica, que los lugares de conducción debían ser compartidos como mínimo en un tercio por mujeres. Eso que después en el 91 se aprobó como ley de cupo para todo el mundo, en el 47 se impulsó con Evita y con Perón. La participación femenina, de hecho, fue numerosa. Y en el 51 se incorporaron legisladoras, senadoras, diputadas nacionales por primera vez. Y sobre todo peronistas. Pero no solo eso. Lo más maravilloso y menos conocido, pienso yo, es que Evita promovió el Partido Peronista Femenino. Y a veces uno dice, bueno, pero no es que nosotros queremos hacer política separada de los varones. Obviamente que no. Pero ella promovió, en un momento donde había mucha discusión sobre meternos en política, iba a destruir familias, iba a enemistarnos en las parejas, iba a generar que las mujeres callejeáramos, en fin, porque la política sea el mundo de lo público, pero también en un momento de pleno empleo donde había muchas oportunidades laborales para las mujeres. Y por eso también, al mismo tiempo que ella con el Partido Peronista Femenino incursiona en lo territorial, vinculando al poder del Estado y entonces poniendo a disposición la organización del territorio para que el pueblo desde su lugar accediera a las ventajas, a las posibilidades, al conocimiento, a la participación y a la organización, porque las unidades básicas del Partido Peronista Femenino eran eso, eran un espacio de nexo, de desarrollo, de pensamiento y de acción maravilloso, que es como debería ser la política. Y al mismo tiempo Evita convoca a pensar que la ley no termina en la puerta de la casa y dice, por ejemplo, que el trabajo que la mujer hace al criar su hijo también es un trabajo que debe ser considerado y que no es posible que solamente sea valorada la mujer cuando hace su trabajo fuera. Entonces, bueno, pero eso fue hace 70 años. Después de eso viene toda la embestida respecto del peronismo en todos los planos. Después volvemos, poco tiempo, viene toda la discusión que viene la dictadura. En el 75, antes de la dictadura, se instala en el mundo la discusión sobre el tema de las mujeres. Pero yo creo que nosotros estábamos un poco
Argentina, digo, y el peronismo y su vertiente, como en otras discusiones, no lo pudimos prácticamente tocar. De todas maneras, en esa época, nosotros militábamos, vos militabas, yo también, nosotras teníamos un respeto y una valoración que no se traducía probablemente en la mayoría de los casos en el poder, como después fue incluso deteriorándose más y más la participación de la mujer en ese sentido, pero había una valoración, una apertura. Nosotros estábamos en una época en que nos empezábamos a cuestionar. Claro, sí, de la militancia. Nos cuestionábamos muchas cosas, analizábamos nuestra vida personal también desde una ética de lo político y viceversa, ¿no es cierto? El otro día decía Guillermo... Pero había una moral, una moral revolucionaria. Entonces, había cosas que no estaban, digamos, no entraban. Ni se podían éramos poner en para, discusión. o sea, no se podían poner en discusión. Así. Había un montón de cuestiones que la moral revolucionaria y la práctica política no había lugar. Además, era un momento en donde el nivel de definición en la militancia era tan alto, porque era un momento complicado militar en esa época, digamos. Antes, en la dictadura, había que abrir el espacio de la democracia. Y, digamos, no era sencilla la militancia. Entonces, donde la contradicción principal era tan fuerte que, digamos, toda la energía militante de varones y de mujeres se ponía en esa dirección. Pero además con una participación codo a codo. Vos fíjate que además en el peronismo las parejas militantes eran parejas políticas. Digamos, Así empezando es. por Perón y Eva, Así pero es. digo, la historia nuestra está... Néstor Total. y Cristina, parejas, codo a codo. Entonces no estaba permitido ni hablar de abuso, maltrato, faltarle el respeto a una compañera, digamos, por favor. Más allá de la respuesta de la compañera, que la compañera, digamos, no iba a permitir, no estaba permitido en nuestra práctica política faltarle el respeto a una compañera. Exactamente. No eran problemas que, digamos, nosotros tratábamos en nuestra vida cotidiana. Si bien existía el maltrato en general en la sociedad, porque digamos esto viene de arrastre, la violencia de género no es un tema que nació ahora. Absolutamente. Pero no teníamos... nosotros creo que también abrimos un poco el camino a abordar los temas de lo personal en el marco de esa ética. Además, por eso. Esta Nosotros separación entre la esfera privada y la esfera, que es una falsa separación, Exacto. de la esfera pública y la esfera privada. Cuando la mujer participa en la esfera pública, cambia, transforma, no es la mujer, es relacional, digamos. Las transformaciones no son unilaterales, son relacionales. Y cuando hablamos de la esfera, es tanto en el ámbito privado, la esfera del ámbito privado, como en la... Es una falsa dicotomía dentro de, digamos, la cuestión de la mujer y la cuestión de género, poner todo en la esfera pública, Exacto. olvidándose de la esfera privada. Exactamente. Bueno, y te voy a decir algo que yo creo y que por ahí suene políticamente como muy incorrecto, pero nosotros llegamos al 83 a la recuperación de la democracia por una derrota. Nosotros llegamos a la democracia por la derrota nacional en Malvinas. Mala descripción es decir que Alfonsín es el padre de la democracia, cualquier verdura que se decía. Alfonsín almorzaba con Arguindegui los miércoles durante la dictadura. Alfonsín llega y el 30 de octubre es el Día Internacional de la Derrota para nosotros. Fue tremendo y se instala, creo yo, también en esta materia como un pensamiento muy individualista y que viene muy desde afuera. Vos fíjate que nosotros ya te digo, la experiencia del Sindicato de Casa para mí es maravillosa porque fue siempre acción y reflexión, con muchísimas limitaciones, porque tenemos siempre esa mirada medio de menosprecio, porque somos más de casa, porque muchas mujeres que están desenvueltas económicamente no se sienten identificadas por ese rol, aun cuando salgan del estudio de abogado y vengan a su casa a ponerse el delantal, cocinar, lavar los platos, o de camino a hacer las compras, o ocuparse de los hijos, no importa. Pero no hay eso, o sea, el menosprecio hacia ese trabajo
ha encontrado también en muchas mujeres una cierta, digamos, anuencia. Por lo tanto, la pelea nuestra era a todos los flancos. Y empezó a surgir una manera de movilizarse las mujeres interesante porque tuvo capacidad de convocar, pero desde el punto de vista ideológico muy, para mi gusto, muy nocivo. Empezó con los encuentros de mujeres hace 30 años. Ellas empezaron 5 años después que nosotras, ¿no? Ellas empezaron cuando ya la democracia estaba caminando. Creo que empezaron en el 88. Pero empezaron con un marco así ideológico muy excluyente, muy propio de un pensamiento radical, antinacional. Muchos radicales, muchos socialistas. Sí, pero radical desde el punto de vista de la formulación, excluyente. Liberales, ¿no? Y eso lamentablemente es como que, creo que por eso para nosotros la derrota del 83 fue muy brava, nos pegó muy fuerte. De hecho, nosotros fuimos con un candidato que a veces parecía que se quería parecer más a Alfonsín que al peronismo, ¿no? Qué sé yo, más allá de que, bueno, cada momento es lo que se puede, pero, o sea, fue un momento muy difícil para el pensamiento nacional. Y además porque históricamente y en todo, y probablemente porque estaba la decadencia ya del mundo bipolar y la posibilidad, no sé, estaría todo eso jugando. Bueno, en definitiva, de allá para acá, se ha instalado mucho en el debate una mirada que es cada vez más liberal, más individualista, y que de hecho, aunque abrió la puerta de una manera interesante a poder mirar desde el punto de vista de las cuestiones de la sexualidad y de la individualidad, cosas que están muy bien para las personas que viven esa realidad, está muy bien poder ser parte del mundo y no sufrir la discriminación, pero al mismo tiempo también fue pretexto para volver a tapar la situación de discriminación que vivimos las mujeres. Estamos muy tarde, pero a mí me encantaría que nosotros después pudiéramos seguir reflexionando, porque lo que importa ahora es que nosotros pensemos, bueno, ¿y cuál es el rol que nosotras desde el peronismo tenemos que tener justamente para no ir a la cola de un movimiento, que ideológicamente no nos expresa? Yo le contaba el otro día a una compañera que en un momento dado, unas compañeras del movimiento Evita, que hacían mucha contra a la presencia nuestra en el Consejo de la Mujer, porque decían no, porque la Pimpi, porque son conservadoras, porque hablan de jubilación de ama de casa, porque hablan de la ama de casa. Bueno, un grupo de chicas muy jovencitas, muy, muy, muy divinas, pero que estaban en esa, ¿cómo decirte?, a la defensiva de lo que nosotros expresábamos. Vinieron un día a verme en el Consejo de la Mujer a pedirme que hagamos una tarea en el conurbano y me dijeron, mira, estamos sorprendidas que a las mujeres que vamos a ver nos plantean las mismas cosas que vos venís planteando. Caramba. Ahora, ellas se habían acercado al feminismo desde la cabeza y nosotros nos acercamos al feminismo desde la vida, tomando feminismo como una definición que dijera que es la lucha de las mujeres para que dejemos de sufrir discriminación. En realidad, a mí poco me gusta, yo no me defino como feminista, y cada vez que hemos discutido esto, todas nosotras, para saldar la discusión siempre dijimos, cuando vos me preguntas a mí si soy feminista, ¿vos qué estás pensando? ¿Que Eva Perón era feminista? Entonces, si me dicen sí, entonces digo, bueno, entonces yo también soy feminista. Si vos pensás que Eva Perón no era feminista, porque ella decía que su militancia estaba guiada por su amor a Perón, que era también su amor a su pueblo, y entonces no, mucho Perón, entonces vos pensás que no es feminista, entonces yo tampoco soy feminista. O sea, tu feminismo, tu visión del feminismo, no, a mí no me abarca. Pero si feminismo es la expresión distinta del machismo, porque el machismo tiene una realidad de ejercicio de poder sobre las mujeres, y mucho más complejo que lo que todavía podemos hablar, mucho más complejo, porque vos hoy ves que en Miramar 5 muchachos jóvenes han abusado sexualmente de una chica que tiene 14 años, pero bueno, que eso desde el punto de vista legal empeora, pero
que han abusado de una chica, y en otro lado, y que la matan, y que los abusos sexuales ocurren en la familia, y que no podemos transitar la relación nuestra con nuestra sexualidad y con nuestra persona de una manera más natural, más plena, más integral como somos las personas, y que esa discusión a veces nos lleva otra vez a fraccionarnos de una manera que no debe ser. Ahora, por ejemplo, se discute sobre la educación sexual integral, ¿no? Uh-huh. Y hay compañeros y sectores que no quieren que se haga educación sexual integral en las escuelas. Ahora, si vos me decís lo que yo vi una vuelta que les contaba el otro día, que en un programa de educación sexual de 8 puntos, uno era masturbación, otro era homosexualidad, yo digo, no, claro, yo tampoco querría ¿qué pienso yo cuando digo educación sexual integral? Y yo pienso que desde que son niños, uno les enseña a cuidarse, a quererse, a cuidar, a querer, a respetarse, a conocer su cuerpo, a cuidarlo, a cuidarse ellos en cómo son con los demás. Y a medida que va avanzando en la edad, cada uno tiene como una maduración para qué es. Y todos los que saben te dicen, ay, voy a decir, ¿qué le digo a mi hijo sobre esto? ¿Y qué le digo a mi hijo sobre aquello? Y todos te dicen, a los hijos hay que contestarles según te preguntan, porque sus preguntas te van a indicar lo que él necesita saber. Vos no tenés que ir a vomitarle una Wikipedia de relaciones sexuales, de embarazo, de aborto, de hijos, de relaciones homosexuales. No tenés que vos ir a decir todo. Las cosas van ocurriendo. Y además, hoy por hoy, los chicos se informan de miles de maneras. Entonces, ¿qué requieren de la educación? Requieren sistema de valores, más que información. Información vos la tenés de millones de maneras. Vos lo que necesitas es que el chico crezca en un entorno de confianza, de creer en sí mismo, de respetar al otro. Por ejemplo, a mí me ha tocado, yo enseñaba matemática, ¿no? Y me tocó, tengo 5 hermanas mujeres con las que me he criado, ir a una escuela de mujeres. Después enseñé en un colegio de varones. Se ponían los pelos de punta. Y después enseñé en un colegio mixto. Y era tan distinto. Porque en el colegio mixto, los chicos y las chicas se relacionaban de una manera natural. En el colegio de varones, los varones vivían de una manera antinatural, porque el mundo no está hecho solo de varones. Y supongo que en mi familia nosotros también vivíamos de una manera también antinatural. El único varón estaba nosotras 6, mi mamá, una señora trabajaba en casa, la hermana... éramos 10 mujeres y mi viejo. Mi viejo se creería que tenía un harén, pero... ¿entendés? Que no incidía en el sistema de relaciones, ¿no? Entonces yo digo, el mundo es mixto, y mixto debemos formarnos, respetarnos. Entonces, hoy hay, y a mí me gustaría que nosotros también lo pudiéramos discutir y conversar con nuestras compañeras, hoy hay una discusión sobre el tema de la educación sexual integral, ¿no? Y, por ejemplo... en algunos lugares, en mi provincia, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva no se adhiere a la provincia. Entonces, es como perder la batalla sin darla, ¿entendés? Porque yo no tengo por qué someterme a la lógica liberal de la educación sexual, que en realidad viene a traficar el promover cosas como que digamos, todos podemos elegir libremente que nuestra sexualidad, podemos elegir si queremos tener hijo o no tener hijo, y todo como si todos viviéramos cada uno en un mundo y un universo que está formado por solo yo. Bueno, nosotros podemos combatir esa ideología de una manera proactiva, profunda, llena de los valores con los que nosotros nos hemos formado. No necesitamos resistirla, tenemos que ganarle, ¿entendés eso? No sé si soy clara, pero eso es lo que me parece a mí. La verdad que ha sido... ¿Vamos a seguir? Sí, creo que es un la tema semana que viene. pero... Bueno, seguimos el viernes que viene. Yo simplemente, un comentario menor desde ya. Vos sabés que este diseño de Putin, de reinserción de la madre Rusia en el concierto de las naciones... fue construyendo pensamiento. Hay uno que anda por aquí, sí. se junta con nosotros, viene con el movimiento obrero, anduvo por sociales, se llama Dugin, Alexander la Dugin. Cuarta... Claro. Entonces, lo que le decimos a él que está todavía, no terminó de entender el peronismo. Entonces él está desarrollando la cosmovisión desde Putin, termina diciendo, bueno, el problema que tenemos es que si Putin se muere no queda nada. ¿Viste la diferencia? Mirá la diferencia que hay, Perón se murió y aquí estamos. Pero bueno, es un debate entre nosotros y los rusos y lo vamos llevando, y el movimiento obrero participa.
El tipo tiene una riqueza, bueno, obviamente por politicólogo, sociólogo, filósofo, etcétera, etcétera. Menos economista y matemático, todo lo demás. Entonces tiene el tipo una cosa, y en eso cuenta una conversación con Fukuyama, que fue por eso la cuento, es de lo que yo he leído, es la única vez donde encuentro una interrelación de alguien que debate, como hace Berbisky y el ecuatoriano, Durán, viste que se Durán junta, Barba. Durán Barba, que se junta a hablar mal del Papa. Pero esto, en vez de juntarse a hablar mal de alguien, fueron desde visiones antitéticas, decir, y una expresión extraordinaria de Fukuyama. ¿Te acordás quién es Fukuyama, Sí, no? sí, Bueno, sí. y entonces Fukuyama, estaban hablando sobre el sistema de representación y cómo viene y cómo sigue, qué sé yo, y la Revolución Francesa y esto y la democracia, y entonces Fukuyama le dice, no, discúlpeme. La globalización es un hecho, ya está, esto está terminado. Lo que se discute ahora es el sistema de representación. Y en todo caso, lo que el mundo va a tener que entender, que no hay más mayorías. Y que ahora el sistema de representación es de las minorías conduciendo. Claro, cuando vos lo ponés en el marco del pensamiento de la globalización es extraordinaria, porque la globalización es una minoría la que se ve beneficiada. Y Fukuyama ya estaba reflexionando no sobre la representación de las minorías para hacerse escuchar y defender su para conducir los destinos. Claro, es la conducción de las minorías. Es extraordinario. Es exacta, por eso lo que vos dijiste me retrotrajo a este libro. Yo se lo recomiendo a los que están escuchando. Vayan por ahí, busquen, están en internet, o sea que Dugin, ponen Dugin ahí, es un tipo que no es tan grande, es el que piensa el sistema ruso, Putin atrás, pero todavía están en pañales. Con respecto al peronismo, tienen más fierros que nosotros y tienen una historia, pero en términos de conceptualización y mundo de las ideas, nosotros los peronistas estamos también por encima de esto. Pero ahora que vos estabas reflexionando, traje a acotación este diálogo entre Dugin y Fukuyama. Yo no tengo mucho registro de estos debates que haya habido, quizás hay otros, traigo a consideración esto, porque hacía clara cuestión de lo que vos estabas diciendo. Nos vemos el viernes que viene y seguimos con este tema. Lo seguimos. Seguimos con este tema y obviamente vamos a hacer algún pequeño balance de lo que está pasando en términos económicos, cómo seguimos, cómo viene la recaudación y demás. Y vamos a explicar por qué se tiene que ir. Tiene que, en el marco de la ley, el orden y la Constitución, se tiene que terminar. Y hoy estaba hablando con un empresario y me dijo, ¿sabes qué pasa, Guillermo? Si no se va, no llego. Tengo 150 tipos a cargo. Si no se va, no llego. Entonces el interés nacional pasa porque Macri... Este señor se vaya. Termine. Y una última recomendación y con esto me voy. Cuidado con eso de Cristina gobernadora y pensar que puede ser candidata a gobernadora y después candidata a presidenta. Cuidado con eso, muchachos. Esa es la manera más perversa de impedir que el peronismo gane la elección. Cuidado con eso, muchachos. La van a dejar servida para que pierda en la provincia. La van a dejar servida. Simplemente le digo, imagínense un intendente si va a querer negociar con Vidal o negociar con Cristina. Si después Cristina va, por ejemplo, Cristina Kicillof, después queda Kicillof de ministro, de gobernador, porque ella va de presidente y después piensa que va a ganar la presidencia. Entonces, presidenta Cristina, gobernador Kicillof, y el intendente de La Matanza, ¿qué va a pensar? ¿Que van a dejar que después siga siendo intendente de La Matanza? ¿O que van a ir todos por La Matanza con la presidencia y la gobernación para que el próximo intendente de La Matanza sea Guado de Pedro? Muchachos, se los digo de buena onda, pero porque empecé a los 14 años esto. Puede ser que de unas cosas no sepa, pero del peronismo sé casi todo. Por favor, piensen que al ajedrez se juega no moviendo una pieza sola. Hay que pensar varias movidas. Lo dejamos ahí.
El viernes que viene desarrollamos este tema. 2 recomendaciones chiquitas al final, como porque Pero no eran sí, los temas leve. importantes. No era lo importante, no era lo Una cosa importante. leve. Eran temas menores que estábamos hablando. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias por la hora de Moreno, acá estamos. Gracias al programa que nos sigue. Se comen 10 minutos del programa que sigue, porque total hay poco ritmo. Y pueden. Largamos 8 y 10, van de 8 y 10 a 9 y 10. Gracias, nos vemos el viernes que viene.